¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes a esta tertulia sobre derecho administrativo. Y en esta tarde-noche nos meteremos a un tema que en las semanas pasadas ha estado muy presente en la discusión pública, en el debate, después de la insuficiencia en las mayorías calificadas para aprobar la reforma en materia energética, particularmente en la industria eléctrica, se presentó muy rápidamente una iniciativa de reformas a la ley minera. Eh, como se dio a conocer en medios y como se dio publicidad y vuelo a la discusión, la palabra marco tuvo que ver con la nacionalización del litio. Y bueno, por supuesto, a partir de esta forma de presentación y tomando en cuenta los contenidos, se dio un debate muy apresurado en el legislativo. En muy pocos días resultó la aprobación. Y bueno, por supuesto, ahora es un tema que ha pasado de estar en los medios, pero y precisamente por eso quisimos rescatar el tema y después de la nacionalización, entre comilladas, ¿qué? Viene, por supuesto, la implementación. Está corriendo el plazo para que el presidente de la República, a través de un instrumento que él determinará cuál será, si es un decreto, si es un reglamento, si es un acuerdo del Ejecutivo, nos dará a conocer la forma de integración de la entidad del organismo público descentralizado que será a cargo de la exploración, la explotación, el aprovechamiento y la cadena productiva de litio. Ya tendremos posibilidad posteriormente de conocer cuál es el diseño orgánico de este organismo público descentralizado y bueno, de qué manera se pone en marcha o se da el banderazo de salida a la intervención del Estado en este sector. Y bueno, por supuesto, iremos viendo también las implicaciones de esta reforma legislativa. Con la idea de explorar los escenarios, hemos organizado esta tertulia con el tema, bueno, qué es lo que viene con el litio. Y yo creo que lo importante a estas alturas es también conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de que el Estado va a hacerse cargo de la exploración, la explotación, el aprovechamiento y las cadenas productivas de litio para darle más terrenalidad, por una parte. ¿Qué significa esto? A veces con preguntas elementales sobre qué es el litio y cuáles son sus usos y por qué es que adquirió tanta relevancia. La segunda cuestión tiene que ver con las experiencias. En la discusión vimos que se hacía una constante referencia a el modelo boliviano. Bueno, pues entonces habrá que conocer un poco más qué es lo que se hizo en Bolivia, que tiene ya más de una década que se tomaron decisiones relevantes y que tenían que ver con la nacionalización. Y después de esos 10 años, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado el caso boliviano? Pero también tenemos otras experiencias importantes de conocer, lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chile, en Argentina y particularmente en Argentina, en Chile y particularmente en China. A mi juicio, uno de los más serios conocedores eh, de los diseños en las entidades públicas que tienen algún fin productivo es César Hernández Ochoa, que está aquí con nosotros. Tuvimos ya la posibilidad de llevar a cabo un webinario y que, si no me falla la memoria, se llamaba La Nueva Empresa Pública. ¿Cuáles son las experiencias exitosas o no tan exitosas que se han dado en el mundo? Y bueno, en esa primera exploración, César nos habló no solamente de la experiencia mexicana, sino también de otras experiencias, tales como la escandinava y las empresas estatales petroleras que han sido muy exitosas. Bueno, en esta exploración de los escenarios, hablé con César para plantearle el tema y bueno, César aceptó
generosamente destinar este tiempo para charlar con nosotros sobre el tema. Así es que César, bienvenido. Como tú sabes, estás en tu casa. César no solamente es un querido amigo, sino es alguien experto en el tema, es abogado, doctor en Derecho por la UNAM, que ha tenido una experiencia muy importante en el sector público, fue subsecretario de Energía, titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, funcionario en la Comisión de Competencia, es decir, ha estado inmiscuido en el tema, pero no solamente tiene esa virtud de ser un buen servidor público, sino también de esta inquietud por los temas académicos. Y bueno, por supuesto, yo creo que va a ser muy provechosa esta tertulia. César, pues muchas gracias, bienvenido. No, Así es gracias. que tú dinos de qué quieres hablar y a partir de ahí vamos armando la charla. Muy bien. Pues mira, primero que nada, agradecerle al doctor José Roldán. Él ciertamente es uno, si no es que el gran especialista del derecho administrativo mexicano, y por la generosidad de invitarme aquí a platicar con ustedes. Yo siempre culpo al doctor Roldán de que cada vez que me invita a platicar de cualquier tema me obliga a ponerme a leer y a estudiar un poquito sobre temas, porque muchas veces están en la frontera, siempre están en la frontera. Y como él bien dijo, hace un año platicamos un poco de lo que podía ser el futuro de la empresa pública, viendo un poco lo que estaba pasando en el mundo, los modelos, que son muy variados, ¿no? La verdad es que una empresa pública de Singapur y una empresa pública mexicana o de Bolivia o de, digamos, de Arabia Saudita son entes muy diferentes, ¿no? Y algunas diferencias son muy significativas. Pero en el caso, digamos, de la plática que hoy vamos a tener, yo le sugerí que platicáramos sobre lo que ha pasado en el mundo del litio y, y por qué son muy diferentes las situaciones de los diferentes países, por qué es diferente la circunstancia de los países que están en el triángulo del litio, no está en la mitad de las reservas del mundo, bueno, depende ahí, cada quien tiene sus cálculos de reservas, recursos, etcétera, dependiendo de qué grado de certeza hay sobre la posibilidad de explotación económica de los recursos. Eh, pero bueno, es diferente estar cerca de los salares argentinos, bolivianos o chilenos, o estar en las arcillas quizá de México, o digamos de los diferentes yacimientos donde se encuentra el litio de manera diferente en el mundo. Y es diferente también ser un país sudamericano, digamos, de desarrollo medio o bajo incluso, o una potencia mundial como China o Estados Unidos. Entonces, lo que yo le decía al doctor Roldán es que quizá valdría la pena, para hablar un poco del reto justamente del litio y la explotación y sus cadenas de valor, diferenciar al menos tres casos que para mí eran interesantes de ver. El caso de estos países del Triángulo del Litio, Bolivia, Chile y Argentina, el caso de China y el caso de Norteamérica, de Estados Unidos y de países que están en Norteamérica como Canadá o México y que también tienen recursos de este tipo. Y al final, un poquito después de ver ese mundo en el que nos encontramos, donde hay diferentes formas de organizarse para la explotación de este recurso, ver cuáles son los retos de la reforma mexicana, la reforma a la ley minera, porque tienen, yo creo, una lógica que se explica también por la naturaleza diferente del dónde nos ubicamos, en qué nivel de desarrollo, en qué zona del mundo, y cuáles son nuestras capacidades y posibilidades, ¿no? Entonces, yo le había prometido al doctor Roldán que iba a hacer algunas láminas, a final de cuentas hice muy poquitas láminas, pero al menos, si me permiten, compartirles un par de, de láminas que a mí se me hacen interesantes, solo para
para ilustrar la naturaleza del dilema. Esta yo creo que es una lámina que permite geográficamente ubicar de qué tamaño son los recursos que están en esos tres países, Bolivia, Chile y Argentina, y de qué naturaleza tienen, ¿no? Los recursos de estos tres países son básicamente, están en salares, digamos, desde el salar de Uyuni, que es un vasto recurso boliviano. Ahí está un poco, pueden ver la mancha, que es del tamaño de algún pequeño país europeo, hasta el salar de Atacama en Chile, que también es gigantesco, o los de Argentina, que también están en esa misma zona. Y ahí, si se fijan un poco en el pie del lado izquierdo, es una gráfica que se publicó en The Economist en 2017, pero sigue siendo más o menos vigente. Se pueden dar cuenta que la mitad, un poquito más de la mitad de los recursos de litio del mundo hasta ahora están ubicados en esa zona del mundo. Entonces, esos son tres países que están, digamos, tienen una riqueza de recursos gigantesca, con una facilidad para explotarlos que es grande, porque de alguna manera la explotación del litio en salares es una tecnología que está más o menos desarrollada, conocida. Y también es interesante por dos razones, porque en esta zona se desarrolla una retórica que es una retórica muy poderosa, nacionalista, reivindicadora de los recursos, que recuerda un poco los debates que tuvimos en México en los 70s, cuando sacamos la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, cuando el nuevo orden económico internacional estaba en boga entre los internacionalistas y México jugaba un papel destacado. Y esta retórica está muy presente en esos países y está presente también en México y fue, yo creo que, un elemento importante en la reforma a la ley minera que se publicó. Sin embargo, esa retórica no es compatible necesariamente con la realidad. ¿En qué sentido no es compatible? El país que fue más lejos de todos, Bolivia, a mediados de la primera década del siglo, que hizo una reforma nacionalizando el litio, dando esta exclusividad al Estado, desde que la hizo ha tenido como una serie de experimentos posteriores en los cuales ha relajado este modelo. Lo ha relajado para poder permitir coinversión con empresas privadas, para poder desarrollar modos mixtos de explotación de estos recursos. Y la razón por la que lo hizo, y hacia a finales del año pasado, en diciembre, se publicó un amplio reportaje en The Economist sobre un poco el experimento boliviano, tiene que ver también con el hecho de que no fue tremendamente exitoso en lograr desarrollar, industrializar sus recursos y explotarlos. Sus recursos son vastos, como les decía, del tamaño de un pequeño país europeo, pero su capacidad para explotarlos con el modelo de exclusividad estatal al menos tuvo que relajarla posteriormente. Entonces, este es un elemento que yo creo que vale la pena pensarlo desde ahora en el caso mexicano, porque es una primera lección, yo creo, de la experiencia boliviana. Los otros dos países, Chile y Argentina, son interesantes. Chile, sobre todo, porque es un país que ha sido muy exitoso en desarrollar los recursos que tiene, para convertirse en uno de los principales productores internacionales junto con Australia. No solo tener los recursos, sino poderlos explotar. Y Argentina, ahí sí han desarrollado modelos de explotación, digamos, con concesiones mineras, donde realmente las empresas privadas han jugado un papel importante. Ha habido todo tipo de organismos intermedios y una retórica muy fuerte de esta característica nacionalista, reivindicadora de los poderes del Estado, pero el modelo de organización industrial que han adoptado no necesariamente ha sido un modelo totalmente en control del Estado, con una compañía que esté a cargo de la exploración, explotación e incluso de la cadena de suministro, ¿no? Y de hecho, ese es otro elemento que para mí es interesante de los países del Triángulo del Litio, que es el hecho de que son países productores de materias primas, de commodities. Son países, por ejemplo, los tres que sobre todo Chile, Argentina, les fue muy bien en la década de los 90,
porque era una década donde China comenzó a demandar materias primas de manera importante y eran países que producían de manera gigante el sorgo argentino, los minerales chilenos, realmente les fue muy bien, se hicieron muy ricos, mientras México en la década de los 90 la tuvo difícil porque en realidad era un país industrializado que estaba compitiendo con China, ellos le estaban vendiendo a China y entonces les fue muy bien con todo el boom chino. Sin embargo, son países que, digamos, en toda esta cadena de la industria del litio, que va desde la exploración de los recursos minerales hasta al final la fabricación de baterías, pues se quedan con un pedacito de la parte inicial. Y parte del discurso que se ha hecho en los tres países del Triángulo del Litio es cómo escalar en la cadena de valor para generar mayor valor agregado, para comenzar a industrializar, a producir, digamos, los derivados del litio que ya son más utilizables para las baterías y así hasta llegar a las baterías y llegar hasta los autos eléctricos. Porque algo que bien decía el doctor Roldán es por qué es importante el litio, este mineral tan ligero, que está en estas almueras bolivianas o chilenas o argentinas, pues es importante porque es sobre todo el mineral que se utiliza para las baterías de ion de litio que se utiliza en los autos eléctricos, que se utilizan en los celulares, en las PCs, etcétera, en las laptops. Y aunque hay muchas tecnologías que están tratando de competir por ese mercado, pues es la tecnología que lleva un mayor grado de avance y de consolidación de mercado, ¿no? Entonces, pero para estos países realmente están en las etapas, digamos, de la materia prima o en las primeras etapas de la producción, digamos, de la agregación de valor en la cadena de valor que llega hasta el auto eléctrico, ¿no? Y esto yo creo que es uno de los elementos diferenciadores mayores cuando uno ve las otras dos regiones a las que yo pensaba referirme para comparar, donde también hay en una empresas públicas, sobre todo que es China, y otra que es Estados Unidos. Y China que tiene grandes multinacionales públicas en toda la cadena del sector energético, petrolero, eléctrico y por supuesto automotriz y desarrollo de baterías, etcétera. China realmente es el país que parte y reparte el pastel en este mercado. Hacia a principios de este año, en alguna presentación, inversionistas calculaban un poco de qué tamaño era la participación de mercado de las empresas chinas, en las empresas públicas chinas, en el mercado del litio integrado, vertical, no solo desde la materia prima, sino llegando hasta los paquetes de baterías. Y ahí el porcentaje de participación de mercado que tiene China ha avanzado hasta el 72%. Entonces, estamos hablando de un país cuyas empresas públicas son de otro tamaño y de otras características. No son empresas que están tratando de explotar la materia prima que está en algún yacimiento mineral de diferente tipo, sino son las empresas que son los concesionarios en muchos países, en Australia, en Argentina, en Chile, en México, en diferentes lugares, son los concesionarios de minas a través de empresas que crean en cada país, son los fabricantes de baterías, los productores de los minerales, y llegan y son los grandes fabricantes de autos eléctricos, casi 1 millón de autos eléctricos en el mercado chino el año pasado. Entonces, estamos hablando de una circunstancia totalmente diferente de pasar de países productores de materia prima que lo hacen con modelos de organización industrial diferentes, de empresa pública o de empresa privada, concesiones o exclusividad estatal, a un país ya hegemónico en este mercado como es China, el electroestado, lo llamaba también el Economist en algún análisis de los mercados de energía del año pasado, el electroestado que realmente controla un 72% del mercado integrado de todas las diferentes fases de la cadena. Y eso nos lleva al tercer espacio, que es el espacio norteamericano. Y ahí, casi como si tuviéramos en el triángulo litio, tenemos tres modelos diferentes o dos modelos diferentes, el de Estados Unidos, Canadá y el de México, ahora, con la reforma a la ley minera. Y el de Estados Unidos es el de un país que tiene
ahora sí que todos los esclabones de la cadena de valor. Compite con China, pero no desde el 72%, sino desde un pedacito mucho más chiquito, en la explotación de recursos minerales muy, muy pequeñitos en el propio Estados Unidos, pero sin duda en la fabricación de baterías, en la fabricación de autos eléctricos, en todo el procesamiento. Eh, entonces, digamos, es un estado industrial avanzado, industrializado, que tiene otras características. Y México y Canadá, de alguna manera, están en esa lógica, en una lógica regional norteamericana. En México nadie puede, digamos, ignorar la importancia que tiene la industria automotriz y la industria de autopartes. Rebasamos a Alemania, llegamos al cuarto lugar como el principal exportador de autopartes del mundo. Este, y somos un importante ensamblador de autos también a nivel mundial en todas las cadenas. Entonces, Canadá es parte de esa misma cadena, que es una cadena norteamericana integrada que llega hasta el final y que se está moviendo hacia autos eléctricos. Digamos, el motor de combustión interna se está quedando atrás y está siendo reemplazado por el auto eléctrico, que es finalmente lo que mueve todo eso. Recuerden un poco que si pensamos en el mundo de los hidrocarburos, básicamente el petróleo se utiliza en gran medida para producir gasolina y la gasolina es la que mueve el transporte en la mayor parte del mundo. Entonces, cuando el transporte se mueve a la electricidad, hay un cambio disruptivo que tiene que ver con la geopolítica, geoeconomía, etcétera, que va a ser muy importante en el mundo, pero que está pasando ante nosotros y del cual el litio es uno de los eslabones de esa cadena de transformaciones que vienen de la mano de la transición energética. Entonces, en América del Norte, ¿qué tenemos? Hemos visto que con 20 años de rezago, Estados Unidos comienza a ponerse, ahora sí que literalmente las pilas, y comienza a utilizar leyes que utilizaba desde la guerra de Corea para promover, incentivar, generar subsidios, fomentar investigación, etcétera, para unos minerales que llaman en su ley eh, minerales críticos, y está llevando a todas sus empresas en diferentes lugares, incluso en México, donde hay una presencia importante de manufactureras de capital estadounidense y canadiense, a revisar cuál es su lista de suministro de minerales críticos, porque México sí fabrica baterías, sí ensambla diferentes cosas, sí importa litio de diferentes lugares, muchas veces de la cadena china, y porque en la medida en que se están tensando geopolíticamente las relaciones entre Estados Unidos y esa parte del mundo, ese suministro se pone en duda y como comienzan a pensar en Estados Unidos, necesitamos explotar los recursos que tenemos en territorio estadounidense, que tienen recursos, no tienen recursos desarrollados, todavía está muy incipiente, porque como digo, llegan 20 años tarde a ese proceso. Canadá, ahora que me puso a leer el doctor Roldán, leí algún paper así de cómo estaban pensando explotar los recursos en Quebec, que es una región donde ellos tienen también recursos, no son salares como los de Sudamérica, no están en arcillas, están en otro tipo de cosas como en Sonora, en México, digamos, pero tienen retos importantes, pero toda la articulación del discurso es una articulación que no es de un país productor, al menos la canadiense, no es de un país productor de materias primas o no exclusivamente productor de materias primas, es un país que está en todos los demás eslabones de la cadena de valor y sobre todo en el último eslabón, digamos, porque al final los eslabones de la fabricación de autos eléctricos, que es donde va a estar realmente el último impulso, pues ahí hay un buen pedazo de la industria automotriz del mundo en América del Norte. Y ese pedazo es compartido entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, ese es un poquito, digamos, tres realidades diferentes. La de tres países del Cono Sur, donde hay un discurso de un tipo, pero una realidad económica diferenciada entre los tres países, y un país que adoptó un modelo más estricto, estatista, nacionalista, más congruente con el discurso, pero también en la realidad industrial lo tuvo que relajar al paso de los años para permitir
atraer inversiones y sobre todo el know-how y el conocimiento técnico para explotar esos recursos, que en una década no fue muy exitoso en empujar hacia arriba esa explotación. Y otros países que tienen esa retórica, pero que tienen más bien una realidad de explotación muy con apoyo privado y que están en las partes bajas de las cadenas de valor, digamos, de la exploración, la explotación, la transformación, digamos, en el primer paso, pero no están ni en la fabricación de paquetes de baterías, ni en la fabricación de autos, etcétera. Y otros dos lugares, China, que realmente es el rey de toda la cadena de valor, con sus empresas públicas, y que tiene este porcentaje de 72% hasta llegar a los paquetes de baterías y desde los recursos, o Estados Unidos y Canadá y México, que están en esa cadena de valor, pero en todos los demás, digamos, pasos de la cadena de valor. México, digamos, cuando uno escucha el discurso boliviano y ve lo que se ha escrito allá, como que el gran reto, me recuerda a los discursos de mi padre en los 60, 70 en Durango, era pues hay que industrializar, no es posible que Durango teníamos el discurso de que teníamos todo hierro que se llevaban los regiomontanos y lo procesaban en su fundidora en Monterrey. Pues ese es un poco el discurso boliviano. Queremos ya entrar un poquito a la cadena de meterle valor y agregar algo. Pero lo cierto es que en México ya, y desde siempre, pues siempre hemos sido un país mucho más industrializado que los países del Cono Sur, al menos en las últimas décadas. El modelo de México es un modelo manufacturero, exportador, muy ligado a las cadenas de valor norteamericanas y digamos, en los eslabones ya ni siquiera medios altos a veces, ¿no? Entonces, ese es un poquito algunos de los, digamos, la realidad económica, geopolítica, geoeconómica en la que nos movemos, que yo creo que es diferente y que es relevante en estas discusiones sobre los retos que México tiene en el litio. El otro, y ese, bueno, ahí entramos en la parte de derecho administrativo, que es justamente de lo que venimos a charlar con el doctor Roldán, es esta reforma que tenemos, y aquí nada más transcribí algunos de los artículos más interesantes de la reforma a la ley minera. La historia que nos contó el doctor Roldán al principio es una historia que yo creo que es muy interesante porque está esta reforma pegada a la reforma eléctrica que se presentó al Congreso, una reforma constitucional. Y en realidad, cuando se cae esa reforma ante la falta de los votos del bloque de diputados que necesitaban sumarse para llegar a la mayoría calificada requerida por una reforma constitucional, se manda como plan B y de una manera muy rápida se procesa una reforma a la ley minera. Sin embargo, esta reforma sí enfrenta retos importantes, precisamente porque no es constitucional y porque hace algunas cosas que no están en la Constitución y que de alguna manera rebasan ese marco constitucional, en mi opinión. Y lo mismo se puede decir con respecto al TEMEC, al Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que rige, digamos, la inversión y el comercio en esta región, y donde tampoco, digamos, el litio era algo que se reservara de manera exclusiva para la explotación por un organismo público descentralizado del Estado, ¿no? Entonces, en la medida en que tiene, y también se puede ver un poco a la luz de lo que platicamos antes, en la medida en que México está en medio de este motor norteamericano y de este motor de participación privada importante que está tutelado por la Constitución, tratar de romper con ese modelo y adoptar un modelo de explotación exclusiva del Estado, etcétera, pues va a chocar con las reglas, tanto las regionales como las constitucionales, y va a dar pie necesariamente, y ahí lo ponía al final, pues estamos a unos días de que se vence el plazo para la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma, que muy probablemente se va a presentar, y estamos a muy pocos días también de que se venzan los plazos para la presentación
de amparos también contra estas reformas, que también se van a presentar de una manera importante. Y eventualmente tendremos también, yo creo que paneles o controversias Estado-Estado bajo el TEMEC o bajo el CPTPP con Canadá, y eventualmente tendremos también arbitrajes inversionista-Estado. Entonces, aquí yo lo que quisiera es hacer un par de reflexiones solamente finales para ya dar pie a la conversación con el doctor Roldán, o a sus preguntas, o sea la mecánica que se decida. Pero es básicamente, si enfrentamos una situación en este sector, el sector minero, parecida a la que vimos en el sector eléctrico, realmente estamos con un dilema de una manera, de alguna manera similar. Tenemos reglas constitucionales y tratados que lo que tutelan es un régimen donde hay participación pública, privada, libertad de entrada o digamos, y una imbricación con cadenas de valor industriales, etcétera, etcétera. Y las reglas están ahí de alguna manera para llevar las cosas en esa dirección, tanto las reglas constitucionales y legales como las reglas convencionales, las reglas de los tratados. Si empujamos a través de legislación secundaria o acciones administrativas en la dirección contraria, lo que vamos a enfrentar van a ser, pues ahora sí que los elementos, los contrapesos naturales institucionales que existen a nivel norteamericano y a nivel local, y vamos a tener unos 2, 3 años intentando un modelo que de alguna manera choca con algunos de los elementos, digamos, estructurales económicos de la economía mexicana, pero también legales y jurídicos que lo acompañan. Entonces, si tenemos esta acción inconstitucional, si tenemos estos amparos, lo que vamos a ver es un sector donde un tema que es un tema muy importante, como les digo, Estados Unidos de alguna manera se dio cuenta hace muy poquito que había perdido 20 años, mientras China le comía el pastel en el mundo, ¿no? Pero en ese barco, digamos, de competencia económica global, de producción, pues nosotros estamos en ese barco norteamericano. Entonces, es difícil escaparnos de la lógica y la dinámica de algo que le da empleo a una buena parte de la población mexicana, al menos en el centro y en el norte del país, y que está ligado a muchas otras cosas. Entonces yo dejaría ahí un poquito, digamos, la plática, y le daría la palabra al doctor Roldán. No, muchas gracias. La verdad es que has puesto un piso muy rico para derivar la charla hacia varios puntos. Yo destacaría varias cuestiones. Siguiendo tu orden de exposición, partamos de que el litio tiene una relevancia geoeconómica y geopolítica y que en esa dimensión lo que pueda hacer México, el gobierno mexicano, tiene una implicación al respecto. Una de las peculiaridades de esta reforma legislativa, a diferencia de la iniciativa de reforma constitucional, es que no dice nada respecto de las concesiones ya otorgadas, que son más de una veintena en exploración y explotación. Y ese no dice nada, pues por supuesto da lugar a las estrategias posibles, entre otras las de los amparos, ¿no? Ante el silencio de la reforma respecto de las concesiones, pero no el silencio en la medida en que establece un área de exclusividad llamada estratégica, ¿no? Entonces ahí tendremos una primera cuestión, y que una buena parte de las concesiones están dadas a empresas con inversión canadiense y china, ¿no? Entonces ahí hay una primera implicación geopolítica, y por supuesto los chinos son aves especiales en el terreno de la geopolítica, saben jugarlo muy bien, y bueno, ese es un escenario, ¿no? Ahí tendríamos una primera cuestión. La otra tendría que ver con las definiciones constitucionales y aquello que podría ponerse en discusión, sean acciones o bien en amparos. Y bueno, pues por supuesto,
eh, una primera aproximación, y esa va a ser uno de los terrenos de discusión, es si una ley y aún más un instrumento normativo del Ejecutivo podrían definir áreas de exclusividad del Estado o áreas estratégicas, o solamente la Constitución puede llevar a cabo esta definición, ¿no? Ahí hay un primer terreno de discusión y bueno, la verdad, como están las cosas ahora en la Corte, eh, la, 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 posible, la posible decisión tampoco resulta clara, ¿no? Uno parecería afirmar, bueno, esto no hay problema, es una cuestión tan clara, pero las cosas resultan a veces no ser tan claras, ¿no? Y luego se nos pierden votos. Ahí hay un primer terreno, ¿no? Ahora, la, la segunda cuestión es qué, qué del contenido definido en la reforma a la ley de la industria minera eh, marca el límite de aquello que se declara de exclusividad del Estado o de estratégico. A ver, hay un primer grueso y es estratégico todo aquello que tenga que ver con el uso, exploración o bien aprovechamiento de un bien que es y ha sido, y en eso no hay ninguna nacionalización, propiedad del Estado. Bueno, ahí entonces jugamos con una cuestión que tiene que ver con un recurso que es propiedad del Estado. En exclusiva, bueno, ese es el matiz. Pero una cosa distinta es la cadena de valor, ¿no? Esto es, si la cadena de valor, entendiendo, dado tu exposición, que es el procesamiento, fabricación y venta de pilas, desde los celulares hasta los de los automóviles, se declara como área estratégica y por tanto exclusividad del Estado, eso ya es otro terreno, ¿no? Porque entonces los afectados no solamente serían eh, los que tienen la concesión minera, sino aquellos que probablemente estén llevando a cabo esa actividad. Y entonces ya entramos ahí en otro terreno, ¿no? Y un último, y ahí me quedo, es el punto de partida o el banderazo de salida con el modelo de organización de la empresa pública que tendría que hacer todo esto, que resulta muy ambicioso, desde explorar, explotar, aprovechar y hacer pilas, y no solamente para celular, sino también para automóviles y a lo mejor automóviles eléctricos, que es un organismo público descentralizado que tiene un financiamiento muy precario, no es aquello que sobre de una determinada partida que se usa para eh, cubrir el gasto hacia personal, ¿no? Entonces es un punto de partida, la verdad es que muy poco ambicioso en relación con lo ambicioso que resulta hablar de nacionalización y de que el litio va a ser uno de los pilares y detonadores del desarrollo nacional. Entonces ahí tendremos como esos tres aspectos, ¿no? Bueno, digo esto, por supuesto, como un punto de, de, de recoger lo que has dicho y bueno, pues también, por supuesto, de propiciar las intervenciones de quienes nos acompañan y en todo caso también tu propia reacción. El gobierno mexicano ha dicho que irá a hablar con Bolivia, con Chile y con Argentina para establecer ciertas formas de cooperación. Ahora, esas formas de cooperación tampoco resultan tan claras, dada la experiencia que han tenido estos tres países y ante la diversidad de modelos. Y yo creo que ahí tenemos también otro tema interesante, ¿no? Digo, yo creo que has puesto el dedo en la llaga de varios temas muy interesantes. No sé si quisieras que escucháramos a algunos de los participantes, dado que tenemos aquí, estoy viendo casi 120 personas que están conectadas. Sí, Este, caray, eres muy taquillero, César. no, al revés. El ¿Eh? tema yo creo que es un tema muy... Bueno, tenemos aquí, así es que a todos quienes nos acompañan, anímense a formular sus preguntas. Tengo esta, tengo aquí, gracias Irene por el comentario. Dice la cuestión constitucional de Federico Anaya Gallardo. Don Federico, qué gusto saludarlo. Es interesante recordar que el 28 señala que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas
así como las actividades que expresamente señalan las leyes que expide el Congreso de la Unión. Una ley como la ley minera reformada y plantea el nuevo artículo. Es interesante esta parte que menciona don Federico y que tiene que ver con el segundo planteamiento, ¿no? ¿Cuál es el ámbito propio de la decisión de la ley o el ámbito propio de la decisión constitucional? Y por supuesto, qué función juega la Constitución y qué funciona la ley. Muchas gracias, don Federico. Es, por supuesto, una apreciación interesante. Pedro Francisco Guerra Morales dice, ya hay una experiencia previa con Uramex, ¿no? Entonces ahí tenemos estas dos preguntas que yo creo que nos dan un buen punto de partida para la charla, ¿no? Sí. Yo creo, curiosamente, y me da mucho gusto ver que están aquí Federico y Pedro, que fueron condiscípulos míos en la UNAM, en la Licenciatura en Derecho, y muy queridos ambos. Yo creo que lo de Federico tiene razón en el sentido, y va un poco lo que tú decías. Para uno podría parecer que la reserva tiene que ser a nivel constitucional, pero sí puede haber una lectura abierta de la Constitución, dado un poco eh, 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 la composición de la Corte, lo que hemos visto. Entonces ahí podríamos encontrar interpretaciones diferentes en, en la Corte. Yo creo, pero es mi opinión, y respeto mucho la de Federico, que, que, que difícilmente en este tema la Corte va a encontrar que se podía hacer una reserva a nivel ley. Y de hecho yo creo que era en ese sentido, tácitamente el propio gobierno federal había eh, admitido esa circunstancia cuando mandó la reforma constitucional, que como tú dijiste además en tu intervención, fue muy cuidadosa respecto a los derechos adquiridos en los concesionarios que ya habían encontrado o reportado recursos de litio en sus concesiones. De hecho, las concesiones mineras, digamos, generalmente exceptuaban aquellas áreas reservadas constitucionalmente, la parte de hidrocarburos y la parte de uranio, minerales radioactivos que están en la Constitución expresamente reservados para una explotación, digamos, o por el Estado o a través de otras figuras, como en el caso de los contratos de hidrocarburos después de la reforma constitucional de 2013, ¿no? Expresa además. Entonces, esa reforma constitucional era muy cuidadosa en hacer los cambios que yo creo que eran necesarios y de alguna manera había ya un reconocimiento tácito de que eran necesarios esta modificación. Sin embargo, como tú dices, todo es posible. Eh, todo es posible, aunque yo creo que es poco probable, incluso con la composición que hemos visto de la Corte, me parece. Si abres, por otra parte, la posibilidad a que las reservas se puedan hacer en leyes reglamentarias, pues es como abrir la caja de Pandora, ¿no? Porque una cosa puede ser para los recursos del subsuelo, pero también lo puede ser para muchas otras actividades que hoy día están sujetas a un régimen de libre competencia. Y tienes el otro lado, que es el lado de los tratados internacionales, donde ni en el CPTPP ni en el TEMEC se incluyó esta reserva como una, digamos, dentro de las excepciones a la vigencia de los principios de trato nacional, etcétera, de los tratados, ¿no? Entonces, vamos a tener dos vías de impugnación. Y respecto a lo que decía también mi condiscípulo y amigo Pedro Guerra, la experiencia de Uramex es muy interesante y de hecho México tiene experiencias con una variedad muy interesante en empresas públicas. Uramex, que es una experiencia yo creo que triste de un organismo que finalmente no fue muy exitoso, ¿no? Nunca pasó de ser una empresa pública encargada de un recurso que no se volvió importante ni para México ni en la estrategia nacional. Eh, pero tienes otras experiencias de empresa pública, tienes a Pemex, por supuesto, tienes a CFE, tienes, y quizá el caso más interesante sea exportadora de sal, que es básicamente una coinversión entre el gobierno mexicano y Mitsubishi y empresarios japoneses para explotar
una salina donde probablemente también encontremos litio, muy importante, ¿no? Entonces, pues tenemos ahora sí que ejemplos que van en toda la gama de las experiencias. Digamos, en mi juicio, CFE con mucho la más exitosa de las empresas, independientemente de sus pérdidas en últimos tiempos, pero bien administrada, bien operada, etcétera. Pemex ahí más o menos con momentos de gloria más en el pasado que en el presente, pero y otros que han sido muy tristes como el de Uramex, ¿no? O otros exitosos como el de exportadores. Entonces sí tenemos modelos para encontrar. El tema es, dentro de los modelos que permite, si lo hicimos por el camino adecuado, y el tema para mí de fondo es si perdimos en estos dimes y diretes en los que vamos a estar inmersos 2 o 3 años muy valiosos en una competencia donde como región ya vamos rezagados. Y digamos, si Estados Unidos no le pinta ni remotamente al 72% de control del mercado vertical, desde los recursos hasta los paquetes de batería que tiene China, no quiero decirte de qué tamaño es la participación de México, incluso potencial, ¿no? Es minúscula. Entonces, digamos, la única forma que tengamos peso es como región. Esa es mi opinión. Un poco agregando complejidad a las posibles respuestas de la pregunta o del planteamiento que hace de Federico y de lo que dice César, tiene que ver con el distinto efecto que tendría la reforma si esta fuera constitucional o fuese legal. En el planteamiento de la reforma constitucional, uno de los transitorios establecía que las concesiones que involucraran aprovechamiento del litio se mantendrían. Y ahí el transitorio era muy claro. No nos metamos con las concesiones ya otorgadas. Lo cual implicaba un contrasentido porque si el efecto de la reforma constitucional era establecer la exclusividad, pero a la vez se mantenían las concesiones ya otorgadas, el escenario de haberse aprobado la reforma constitucional era que si había ya 21 concesiones sobre litio otorgadas, más la empresa estatal que se hiciera cargo, entonces tendríamos 22 sujetos, agentes o concesionarios, dependiendo del título habilitante que se dice a la empresa pública, que estarían en territorio nacional llevando a cabo la actividad de exploración, aprovechamiento, explotación de litio. Es decir, tampoco tendríamos un escenario de exclusividad, ¿no? En el caso de la reforma legal, bueno, y digamos, dando en beneficio esta posibilidad de que la ley estableciera áreas estratégicas, tendría para que el Estado pudiese hacerse cargo de la exclusividad de litio ante las concesiones ya otorgadas que afectar derechos. Y por supuesto, la afectación de derechos o los derechos ya establecidos por los concesionarios de manera previa a la reforma legislativa implicaría, por supuesto, una objeción a la constitucionalidad misma de la ley en caso de que se quisiera derivar esa implicación, ¿no? Porque, por otra parte, la pregunta es, bueno, ¿cuál, ante el silencio de la reforma legal, cuáles son los escenarios posibles? Uno es que, bueno, si la reforma legal no dice nada respecto de las concesiones otorgadas, bueno, estas concesiones siguen, ¿no? Y por tanto que la ley, como cualquier otra ley, opera para el futuro, pero no para el pasado. Esa podría ser un posible escenario. El otro es que si en el futuro la empresa pública se plantea como la única que en territorio nacional llevaría a cabo ese tipo de actividades, entonces tendría que hacerse algo, alguna acción pública respecto a las concesiones ya otorgadas, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿qué tipo de acciones? Una posibilidad, bueno, es que se terminen las concesiones en el tiempo, la otra es que se lleve a cabo una expropiación y aquí plantearíamos el tema de, bueno, qué es lo que se expropiaría, en qué condiciones, y bueno, pues entonces tendría que expropiarse a valor comercial, previa indemnización,
En fin, se plantea una serie de escenarios, pero no dejan de plantearse como posibles objeciones a la constitucionalidad de la reforma y en todo caso a la constitucionalidad de aquellas acciones derivadas de la reforma, ¿no? En fin, la cuestión tampoco es nada claro y tampoco es una cuestión de solución en blanco y negro, ¿no? Yo En añadiría fin, algo para todavía hacerlo más complicado. Hasta donde entiendo, las concesiones mineras no se refieren a minerales en específico. Entonces, entendemos que las concesiones que se otorgaron a Bacanora Mining, esta empresa canadiense, tienen litio porque en la bolsa canadiense, esta empresa canadiense reportó que había encontrado este litio en su área concesionada. Este, pero potencialmente en todas las cientos, miles de concesiones mineras puede haber este mineral, o en algunas, y de alguna manera están concesionadas para todo lo que hay en el subsuelo que no sean hidrocarburos o minerales radioactivos. Entonces, potencialmente, digamos, la reforma constitucional da una solución diciendo a estas ya han reportado, las que ya tienen, pero no era una cuestión jurídicamente determinada en el título de concesión. Era una concesión fáctica que se había revelado porque algunas lo habían comunicado por otras vías. Entonces, sí hay, digamos, la aplicación retroactiva, en la medida en que limita todavía los derechos de las concesiones otorgadas, que son muchas, es potencialmente muy amplia. Hay un elemento que yo creo que añadiría también, José, y que es el tema, algunos de los papers que leí, también cuando comparaba los países del Triángulo del Litio, la experiencia de Chile, Argentina y Bolivia, decía, bueno, ¿por qué a Chile le fue tanto mejor, siendo que sus recursos no necesariamente son tan importantes como los de Bolivia, para lograr llegar allá a la producción, a la explotación? Y dice, bueno, sí tiene que ver con que el entorno de reglas, la seguridad jurídica que ofrecía, era una seguridad jurídica que permitía que hubiera inversiones importantes que necesariamente van a ser de largo plazo. La explotación minera es algo de largo plazo. México tiene recursos mineros espectacularmente grandes. Sin embargo, en el boom de las commodities de los 90, yo recuerdo, en esa época trabajaba en la Secretaría de Economía y hacíamos presentaciones de comercio exterior y todo eso, y la minería como que jaló al final de los 90 en México, porque no había habido inversiones antes, como sí las había habido en la minería chilena por mucho tiempo. Entonces, ese rezago, porque lo que estamos hablando finalmente, impugnaciones, incertidumbre, indeterminación de muchas circunstancias, como lo leen los inversionistas, es inseguridad jurídica, pues no sé si voy a meter $1 billón en este terreno para después me digan que no es mío o que algo pasó, ¿no? Entonces, sí va a tener un costo en la rapidez con la que se puedan explotar los recursos mineros mexicanos, salvo que el Estado mexicano sea capaz de poner una gran cantidad de dinero para hacer esa explotación a través de este organismo descentralizado que se cree, ¿no? Entonces, pero esa incertidumbre jurídica, como en otros sectores, sí va a tener un costo que lo vamos a ver en 5 o 10 años, cuando unos estén aprovechándose y otros realmente no estén en esa circunstancia. hay preguntas, la verdad, bien interesantes. Jimena, qué gusto saludarte por acá. Hace la precisión de que la reforma afecta a todo el régimen de concesiones, se otorgan para toda sustancia, no existen concesiones de litio, que es la precisión que había hecho César. Eh, y bueno, cualquier restricción debería hacerse desde la Constitución. Ricardo Fuentes Lecona, gran parte del litio mexicano se encuentra en la sierra de Bacadehuachi, una región habitada en su mayoría por pueblos y comunidades indígenas, que esto en sí mismo es otro tema de calado constitucional, porque en el segundo constitucional establece el derecho de los pueblos y comunidades indígenas sobre los recursos naturales ubicados en su territorio. Y bueno, esto plantea, por supuesto, otro aspecto relevante de posible afectación de derechos. Eh, no se prevé un régimen transitorio, plantea Jimena. Eh, Jorge Pablo Velázquez, en su opinión, ¿cómo está la formación de recursos humanos en nuestro país
para realizar las actividades que establece la reforma de la ley minera en materia de litio y para cuándo se considera tener un plan para desarrollar esta actividad industrial. Muchas gracias. Hay felicitaciones. Considera que el gobierno federal tiene recursos económicos disponibles y humanos para poder explorar y explotar el litio, de Carlos Antonio García Soto, que yo creo que la experiencia boliviana al respecto nos dice mucho, ¿no? Es decir, ¿por qué desde el planteamiento inicial que establecía una participación muy fuerte por parte del Estado boliviano, tuvo que irse modificando y tenía que ver, hasta donde puedo entender, con una cuestión de recursos, de conocimiento, de tecnología y demás, que puede ser también inevitablemente una cuestión que tendrá que enfrentar el gobierno mexicano en lo que viene, ¿no crees, César? Yo creo que sí. Ahí, digamos, sí es, y yo creo que hay que tomar en cuenta que México es un país de desarrollo medio que está participando en las cadenas de valor, que tiene muchísimos ingenieros, unas capacidades gigantescas. Digamos, en ese sentido no somos Bolivia. Seguramente lo que hagamos vamos a tener muchos más recursos, incluso si no lo invertimos, nada más por la estructura del país, para ponerlos al alcance de hacer una trayectoria más rápida. Aún así, dicho eso, pues sí va a ser un reto interesante porque en la medida en que sean públicos y que hemos vivido épocas de austeridad, que hemos visto todos los que hemos sido funcionarios públicos en esta administración, la gente que trabaja en instituciones públicas como el CIDE, etcétera, sí hay limitaciones que sí nos van a pesar. Y el cierre de la administración, donde hay algunos proyectos que ya tienen un comienzo de años y que son prioritarios, va a ir jalando recursos necesariamente para esos proyectos importantes. Pienso en la refinería, pienso en la infraestructura que le falta a la IFA, pienso en la parte transísmica, el Tren Maya. Pues hay recursos escasos, ¿no? Y este es un área inexplorada. Tristemente, estamos más en un escenario tipo Uramex que en un escenario tipo Pemex en sus principios o CFE en sus principios, donde los procesos de maduración son de décadas, ¿no? Para tener algo que ya sea sólido y fuerte y competitivo nacional e internacionalmente. Bien, pues vamos, digamos, cerrando la charla. No sé si de las preguntas que ahí nos están formulando quisieras recoger algún comentario final. En fin. No, en realidad, bueno, es que son muchas y muy interesantes. No, agradecer mucho la oportunidad, querido José, y a muchos de los, digamos, a prácticamente todos los que mencionaste son gente muy No, estimable. además, caray, tienes un auditorio de primera, caray. Así Solamente. es que va. No, muchas gracias por invitarme. No, pues muchas gracias, César, por acompañarnos en esta charla. Por supuesto, a todos quienes nos han acompañado, como yo creo que disfrutamos mucho de la charla, aprendimos. En fin, y solamente para despedir, les dejo una invitación. Mañana haremos un webinario, presentaremos eh, eh, una publicación de Carlos Alberto Sánchez sobre la suspensión en el juicio de amparo. Así es que están ustedes cordialmente invitados para que nos acompañen nuevamente el día de mañana. Va a estar muy interesante, además es un libro de primera que ya tendremos posibilidad de charlar. Y pues por ahora solamente me despido de ti, César. Muchísimas gracias en verdad por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.